Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de iniciar, te recuerdo que en todas las redes sociales que ves en pantalla me puedes encontrar con esa imagen redonda de perfil y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a todos los contenidos, suscríbete y compártelos para que puedan ser de mayor bendición y edificación para la vida de más personas. Estamos en el estudio bíblico, que es el número 4 de la serie llamada La Tentación. Te invito a que veas los 3 videos anteriores para que tengas el contexto de toda la información. En este estudio hablaremos de áreas de tentación. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, dependiendo nuestro temperamento, tenemos áreas que son más sensibles de ser atacadas por las tentaciones para hacernos caer en pecado y que nuestra comunión con Dios se rompa. Por lo que, para vencer la tentación, tienes que conocer cuáles son tus áreas débiles y, como estas áreas débiles, como ya he mencionado, se relacionan con tu temperamento, tenemos que conocer los temperamentos que existen y lo vamos a hacer analizando primero las 3 áreas que determinan los temperamentos del ser humano. Primero, si observas el pasaje de la Biblia que está en tu pantalla, Génesis 1:26, se nos enseña que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre después corrompe esta imagen y semejanza, pero no la pierde. ¿Qué significa tener la imagen y la semejanza de Dios? Significa que moralmente nosotros, creyentes o no creyentes, somos como Dios. Eso implica que somos una personalidad. Y para poder ser definidos como una personalidad, tal y como Dios es definido como una personalidad en perfecto equilibrio, debe haber 3 cosas en nuestro interior. La primera, como ves en la imagen que estás viendo en tu pantalla, emociones, tanto positivas como negativas. Debemos tener emociones, cosas que en consecuencia los estímulos que nosotros recibimos nos hacen sentir bien o sentir mal. Así que todos tenemos emociones como la alegría, la nostalgia, la ira, la desesperación, la empatía, todo consecuencia de lo que hay en nuestro interior, pero no somos solo seres emocionales. También todos los seres humanos tenemos capacidad de razonar en función de los estímulos que recibimos y de las emociones que sentimos, pero también tenemos 3, capacidad de tomar decisiones. Ahora bien, recuerda, estos 3 elementos están en todos los seres humanos, en ti y en mí. Pero es opinión de tu servidor que una de esas áreas siempre va a estar por encima de las otras 2, con lo que eso va a definir tu temperamento. Existen teóricos de la psicología que hablan no de 3 tipos diferentes de temperamentos: el dominado por emociones, el dominado por la razón, el dominado por las decisiones. Hay quien habla de 12, hay quien habla de más, hay quien habla de menos. Yo considero que hay 3 y solo 3 que son las más importantes, cuya combinación nos permite identificar y definir a todas las demás. Así que tú y yo somos personas que podemos ser dominados por emociones, por razonamiento o por la capacidad de tomar decisiones. Y precisamente esa característica que tenemos nos vuelve sensibles a ciertas tentaciones. Veamos ejemplos de lo anterior en personajes de la Biblia. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 22, como estás viendo en pantalla, dice lo siguiente de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Cristo, comenzó a reconvenirle, a tratar de corregirlo. Imagina la criatura imperfecta queriendo recomponer los caminos del Dios perfecto. Y Pedro le dice a Jesús, por favor, ten cuidado de ti mismo, que en ninguna manera esto te acontezca, porque Jesús está anunciando que está a horas de que inicien sus sufrimientos y Pedro se vuelve un adversario de Dios. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, palabra que significa adversario, porque en ese momento Pedro, como el diablo en Mateo capítulo 4, le está diciendo a Jesús, deja de pensar en el Padre y piensa un poco más en ti.
Así que tenemos a un hombre que, si te das cuenta, no piensa, solo reacciona. Está controlado completamente por sus emociones. No es capaz de discernir si lo que siente es correcto o incorrecto y reacciona sin pensar en las consecuencias de sus reacciones. Diríamos que la pasión de Pedro era ser. Así que tenemos en Pedro el mejor ejemplo posible de lo que es una persona con temperamento colérico. Tú puedes serlo, yo puedo serlo. Pero ahora observa lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3, con respecto a Lucas el Evangelista, escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de Hechos de los Apóstoles. El propio Lucas escribe, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que el propio Lucas se define a sí mismo como una persona cuya pasión no es hacer como Pedro, sino que su pasión es pensar, analizar y ordenar las cosas de manera detallada para obtener el mejor resultado posible. ¿Sí? También hay personas cuya pasión es pensar, razonar, aquellos que están gobernados por lo que sería el área cognitiva de su personalidad, de su mente, de su alma. Están gobernados por esa área. A ellos les llaman personas flemáticas. Así que ya tenemos dos tipos de temperamentos. Tenemos, primero, recuerda a Pedro, aquel cuya pasión es hacer, sin pensar. Ahora tenemos en Lucas aquel cuya pasión es pensar y razonar por encima de sentir o decidir. Pero observa ahora a una persona que es muy diferente a las dos anteriores, el evangelista Juan, escritor del Evangelio que lleva su nombre, de tres cartas del Nuevo Testamento y del libro de Apocalipsis. Y uno de sus discípulos, él mismo se está describiendo, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, buscando el contacto físico con Jesús. Juan era una persona que era gobernada por sus emociones, era una persona que se sentía bien cuando tenía estímulos que tocaban su corazón. No debe extrañarnos cómo en las cartas que Juan escribe en el Nuevo Testamento utiliza apelativos extremadamente cariñosos. El que resalta más él es el hijitos, el diminutivo hijitos, una expresión con cariño, porque era un hombre gobernado por emociones. Así que tenemos a Pedro, cuya pasión es hacer, tenemos a Lucas, cuya pasión es pensar, y tenemos a Juan, cuya pasión es sentir. A quienes son así, les podemos llamar sanguíneos. Tú y yo somos una combinación de los tres, porque tenemos los tres, pero siempre hay uno que está un poco más arriba de los otros dos, con lo cual se define tu temperamento, pero también las áreas por las que tú puedes ser tentado. Ahora, antes de pasar a la parte final de este estudio, quisiera encadenar lo que hemos visto aquí con lo que la Biblia menciona acerca de todo lo que hay en el mundo. La Biblia, cuando habla de todo lo que hay a nuestro alrededor, con lo cual podemos ser tentados, lo define de tres formas y lo menciona así: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Te invito a que investigues más profundamente sobre estos temas que en verdad tienen mucho que enseñarte. Y desde donde tú ves este espacio, yo comparto y he compartido otros estudios donde profundizo en el tema. Pero recuerda, dentro del mundo hay tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y tienes por otro lado tres tipos de temperamento. Así que, dependiendo el temperamento, es lo que hay en el mundo que más te va a atraer. Debes conocer tus áreas débiles para entonces fortalecerlas en tu relación con Dios y que no seas vencido por la tentación. Todo lo que podemos aprender, te lo resumo para concluir en el cuadro que tú ves en pantalla. Tómate tu tiempo para analizarlo. Primer columna:
¿Qué tipo de temperamento tenemos? Segunda columna, primer cosa por la que vamos a ser tentados. Tercer columna, si la primera cosa falla, entonces Satanás va a intentar tentarnos con lo que está en esta columna. Tercer columna, y si Satanás falla con los dos primeros intentos, ahora va con lo siguiente, pero siempre atacará primero el área que tenemos más desarrollada. Rápidamente vamos a analizarlo. Primero, como Pedro, colérico. ¿Cómo son los coléricos? Están gobernados por su área volitiva, el área que toma decisiones sin pensar. Son reactivos, reaccionan sin meditar en sus opciones. Suelen ser irreflexivos, no piensan y no razonan. En consecuencia, los coléricos siempre van a ser atacados primero por los deseos de la carne. Eso implica cosas como, lo estás viendo en pantalla, los apetitos carnales, la tendencia al bienestar, el caer en vicios y adicciones, en decisiones apresuradas que generen consecuencias o en situaciones que exploten su ira y su contienda. Hacia allá te va a atacar primero el diablo si eres colérico. Si fracasa, entonces ahora te va a intentar atacar con los deseos de los ojos, que implican cosas como la envidia, el pensamiento mágico, el creer que una cosa va a resolver todo lo que sucede en tu vida. Ahí es a donde tú vas a ser tentado con cosas como este, eh, todo lo que tiene que ver con convertirte en un juez severo, en una persona que quiera tener la razón en todo, o en volverte demasiado exigente al grado de afectar tus relaciones sociales o tornarte demasiado egoísta. Y si el diablo como colérico fracasa tentándote con los deseos de la carne o los deseos de los ojos, ahora intentará tentarte con la vanagloria de la vida. En la vanagloria de la vida encontramos cosas como volverme narcisista, narcisista de tipo uno, narcisista de tipo 2. Si quieres más información sobre los tipos de narcisistas, por favor, envíame un mensaje para que podamos intercambiar opiniones y aprender más sobre lo que estamos platicando. La vanagloria de la vida incluye cosas como volverse manipulador o desarrollar sentimientos de culpa o querer volverme una víctima o volverme una persona ansiosa o una persona que vive en constante depresión. Te aseguro que si tú no te fortaleces en Dios, aun cuando seas cristiano, antes de llegar a la tercer área, Satanás ya logró que tú cedas a la tentación. Con eso entendemos el resto del cuadro. Si eres flemático, así es como podemos definir a los flemáticos, controlados por su área cognitiva, el área del razonamiento, y el flemático tiende a ser muy introvertido, a guardarse las cosas, pero también tiende a airarse con facilidad. Entonces, el flemático primero va a ser tentado por los deseos de los ojos, después Satanás intentará tentarlo por la vanagloria de la vida y después por los deseos de la carne. Y ahora vamos con el sanguíneo, personas que están dominadas por su área emotiva. Y estamos hablando de personas como tú ves en la pantalla que suelen ser hipersensibles, que les afectan emocionalmente mucho las cosas y por lo mismo tienden a la inestabilidad. Primero el diablo los intentará atacar por la vanagloria de la vida. Si no puede, entonces ahora apelará a los deseos de los ojos y si no puede, apelará a los deseos de la carne. Así que, apreciable hermano, ¿qué tipo de temperamento tienes? Dependiendo tu temperamento, son tus áreas débiles. Por favor, conócelas, fortalécelas y no permitas que los ataques que el diablo está preparando surtan el efecto que él desea y que él logre terminar alejándote de Dios y rompiendo tu comunión con él. Una vez que lo logre, ya nada va a poder detener que cada vez sucedan cosas peores en tu vida. Porque recuerda y recordemos que separados de Dios, nada podemos hacer. Te espero en los siguientes estudios de esta serie. Que Dios nos bendiga a todos.